Pues muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a este seminario, nos alegra mucho que se hayan conectado. Yo le voy a pedir a Yuriko que nos presente a nuestro invitado y dejo entonces la palabra para la doctora Yuriko Pitones. Vamos a comenzar. En esta ocasión es un gusto para nosotros presentar al doctor Jesús Efrén Pérez Terrazas, quien en 2002 obtuvo el grado de doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México y su tesis la desarrolló en temas referentes a la teoría de representaciones de álgebras. Es una de las áreas donde desarrolla su investigación actualmente y es profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, apoya diversos proyectos de divulgación desarrollados por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el CONACYT y a los Veranos de la Ciencia. En esta ocasión, Efrén nos hablará sobre sistemas homológicos, que en alguna medida es una continuación de la charla que se tuvo y se presentó por la doctora Corina Sáenz. Adelante, Efrén. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicarles un poco. La charla la he pensado en algunas partes bastante introductoria, ¿no? Los que saben mucho de representaciones, pues espero que me tengan paciencia. Pero en principio, pues lo que yo entiendo es que la plática es un poco más... el público puede tener más, ser más heterogéneo con respecto del tema, ¿no? Y sí, es en cierta medida, pues es una continuación de una plática que aquí en este seminario, pues ya impartió Corina a mitad de año, me parece. Entonces, voy a platicar de algunas cosas que son, están muy conectadas, ¿no? Pues, con lo que ella estuvo platicando. Ok, entonces, aunque se vea raro, a mí... a ver, vamos a ver si quiere cambiar ¿Quiere cambiar de lámina? Venga, computadora, si quieres. Ay, ay, ay. Y eso que estábamos haciendo pruebas hace rato. Me empiezo a preocupar. Ahí está, por fin. Bien. Entonces decía, aunque se ve un poco raro, pues a mí me gusta siempre empezar un poco como ubicando dónde está el trabajo. Entonces, cuando se habla de sistemas homológicos, pues por supuesto que hay una referencia así, bueno, a mí es la que más me gusta, es la referencia que me parece muy clara y muy adecuada, que es precisamente este artículo del 2009 de Octavio, de Corina y de Chan Chan Chi. Entonces, esa es como la fuente de la información donde se basa uno para muchas cosas. Como en su plática comentaba Corina, pues todas estas ideas provienen de cosas como son las álgebras cohereditarias y algunas de sus generalizaciones. Y entonces, pues esas ideas vienen desde finales de los 80s, la década de los 90s, y pues el nombre de Ringel, de Lavi Ringel y otros muchos, pues aparecen constantemente, ¿no? Entonces, no pongo muchas referencias porque realmente no las voy a utilizar, pero digamos, esta referencia es así como muy simpática, ¿no? Es muy agradable de estar viendo. Y como referencias auxiliares, pues están esta, que es para un ejemplito que voy a estar utilizando. No voy a usar todo lo que viene acá, pero bueno, es un ejemplito que me cae bien. Y más que nada voy a intentar platicar algo que está aquí, ¿no? Eh, mini paper que tiene ahí también sus cuestiones simpáticas. Ok, entonces dicho eso, pues un poco de contexto y notación. En esta plática, pues el campo, bueno, cuando ponga K, me estoy refiriendo a un campo arbitrario. Aunque en los ejemplos, unos que se van a llamar el álgebra lambda sub 0 y el álgebra lambda sub 1, pues si uno quiere pensar que el campo son los complejos, pues está bien, ¿no? Está uno más cómodo. Casi no se dice, pero bueno, lo que se está pensando para la mayoría de los enunciados, bueno, para los enunciados, y no tanto para los ejemplos, pues es que el contexto es el de las R álgebras de Artin, ¿no? R es un anillo conmutativo, lambda tiene una estructura sobre R, ¿no? De tal manera que es finitamente generado sobre R.
Y el ejemplo típico de eso, pues son las álgebras de dimensión finita. Entonces, todos los ejemplos están dentro de este contexto, aunque los enunciados son más generales. Y también, pues, la notación estándar, ¿no? La de, ten cuidado de que si se me pierde una m, digo otra cosa, ¿no? Entonces, por lambda mod, pues me voy a referir, siempre nos referimos a la categoría de todos los módulos izquierdos. Y si le cambiamos a una minúscula, pues lo que estamos considerando, pues es la subcategoría plena, en que son los módulos finitamente generados. Ok. Entonces, un poco cómo está estructurado esto. Pues hago un recordatorio de cuestiones de álgebras de Carcaj y su categoría de módulos, más que nada para que algunas ideas y los ejemplos se vean sencillos, pues, se puedan decir rápidamente, aún para los que no, o sea, tratando de que sean claros para todo el mundo. Luego ya me iré un poco a la idea de sistemas homológicos y la subcategoría que queremos estudiar, que son los módulos filtrados, o de la que queremos saber cosas, que son los módulos filtrados. Y luego pues ya diré un poco acerca de conjuntos pirorrenados, una cosa que le llamo la función altura, y más, y resultados acerca de las filtraciones, ¿no? Entonces ahí se acaba la plática, y en bonus pues dejé algunas cosas por si me preguntan, ¿no? A ver si le atino. Ok. Entonces, en esta parte, pues lo que quiero hacer es recordar un poco, ya Corina en su plática habló de esto, pero pues déjenme retomarlo y recordar un poco de a qué me refiero con carcajes y álgebra de carcajes, ¿no? Y el álgebra de caminos correspondiente a un carcaj. Entonces, pues lo que estamos considerando como carcaj, pues es un conjunto de puntos, de vértices y de flechas, ¿no? Por ejemplo, aquí, los vértices son el 0, el 1 y el 2, ¿no? Eso constituiría el conjunto Q sub 0. Y Q sub 1, pues es el conjunto de flechas entre esos vértices. En este caso, en este ejemplo, pues son alfa, beta y gamma. ¿Ok? Y entonces llega uno, hace su diagramita y dice, bueno, a partir de ese diagrama voy a generar una K-álgebra. ¿Ok? Y entonces lo que hace uno es pensar en los caminos, es la terminología que se acostumbra, los caminos que se pueden construir a partir de esta gráfica. Entonces tenemos caminos de longitud 0, que son, se pueden interpretar como los vértices, ¿no? Y entonces a cada uno de ellos les corresponde un espacio vectorial, una copia de K. Entonces aquí están esas tres partes. Luego, para los caminos también hay una copia de K por cada uno de los caminos. Y luego para las composiciones de esos caminos, ¿no? Estos caminos son de longitud 1. Entonces, para las cuestiones de longitud 2, que es tomar dos caminos, componer dos caminos, entonces, pues ya tengo esta parte de aquí, también una copia de un espacio vectorial para cada uno de ellos. Y pues como ya no puedo hacer más composiciones, pues ya, hasta ahí llega, ¿no? Esta tiene dimensión finita. La dimensión es tanta como copias de K, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si no me equivoqué, es dimensión 8. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tengo la estructura espacio vectorial, pues dice uno, ¿cuál va a ser la estructura? ¿Dónde va a estar la de anillo, no? Y entonces, pues simplemente lo que dice es uno que multiplica concatenando. Si yo multiplico gamma con beta, en el orden en que pongo gamma aquí y luego escribo beta acá, el resultado es el camino gamma beta. Si yo los pongo al revés y pongo beta y después escribo gamma, pues como no se pueden componer, eso da 0. ¿Vale? Y entonces basándome en esa forma de concatenar, de tomar un camino de tamaño n y un camino de tamaño m, y obtener uno de tamaño n más m, pues es como se construye esto. Y tiene sus ventajas. Es una expresión comodísima de muchas ideas y es muy cómodo expresar conceptos de álgebra aquí, ¿no? Por ejemplo, la parte esa está partida en una parte semisimple del radical Jacobson. Y pues aquí está la parte semisimple, todo esto es el radical de Jacobson, y el radical de Jacobson al cuadrado es este.
y al cubo ya es 0, etcétera, ¿no? Todas esas cosas muy simpáticas que tienen los carcajes. Ok. Ahora, es de esas cosas que son bien conocidas, pero siempre son muy agradables, sobre todo para generar ejemplos y explicar algunas cosas, pues es que si yo quiero estudiar la categoría de módulos asociados a esta K-álgebra, pues es bien conocido que eso es lo mismo que estudiar la categoría de las representaciones. ¿Y qué entiendo por la categoría de representaciones? Bueno, entonces tengo este carcaj, tengo estos vértices y tengo estas flechas. Entonces, donde veo vértices, voy a poner espacios vectoriales, ¿no? Entonces aquí pues, los nombré W, V y U. Y donde veo flechas, voy a unir con transformaciones lineales. Y entonces, esto es una representación y se puede ver que se corresponde, se corresponde, es un CAC, un módulo, y se puede ver que todos los módulos pues se pueden, son isomorfos a alguien de esta forma, ¿no? Se pueden pensar así. Ok. Y si quiero un morfismo entre representaciones, entre módulos de tipo de KQ, entonces pues lo que hago es pongo otras transformaciones lineales, FG y H, ¿no? El morfismo sería la terna FGH. Y lo que tiene que ocurrir, la restricción es que los caminos, la composición de los caminos, pues cuando el principio y el fin coinciden, entonces la composición tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, esta composición F tau gamma, pues tiene que ser lo mismo que tau prima gamma G, y así con todos los posibles caminos, ¿no? G T alfa tiene que ser igual a T alfa prima H, etc. Ok, entonces tenemos los objetos y tenemos los morfismos. Y claro, se puede hacer todavía más cosas. Uno puede factorizar por ideales adecuados y obtener un anillo cociente. A este le voy a llamar lambda 0, lambda sub 0, está simpático, y voy a denotar la relación por esta línea punteada, ¿no? Porque en álgebras diferenciales usamos otras líneas, ¿no? Para denotar las flechas de grado 1, pero bueno, aquí van a ser puntitos. Entonces este puntito lo único que quiere decir es que gamma alfa es 0. Y entonces, cuando haga el cociente, pues nada más me van a quedar estos. Y la multiplicación de gamma por alfa, de la clase de gamma por la clase de alfa, pues ahora va a ser 0. Las representaciones se ven igual. No le pega uno línea punteada ni nada, ¿no? Pero sí lleva registro de que esta cosa es 0, porque ahora la composición de estas transformaciones lineales tiene que dar 0, ¿no? Entonces, en todas las representaciones eso se tiene que cumplir, y los morfismos, pues claro, son igual ternas que hacen conmutar todo entre objetos que cumplen esta restricción. ¿Ok? Y hay un ejemplito muy simpático que es que utilizaron Igusa, Smallov y Todorov para estudiar la subcategoría de los módulos de dimensión proyectiva finita. Entonces estudiaron esa subcategoría aquí. Y entonces esta álgebra pues es básicamente tomar estos caminos, ¿no? Entonces en principio tiene uno una infinidad de caminos, porque beta se compone con gamma, que se vuelve a componer con beta y se puede componer con alfa y taca, 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 ¿no? Entonces todos los giros dan una infinidad, y si no hacen un cociente adecuado, pues le da una álgebra de dimensión infinita. Y entonces el cociente que se elige, el que ellos eligieron para hacer sus estudios, pues fue precisamente decir que si tomo gamma y luego beta, pues eso es 0. Si tomo gamma y luego alfa, eso es 0. Y también si tomo alfa y luego gamma, eso es 0. Entonces el único que me queda es el camino más externo, ¿no? Y pues ya que hace uno el reencuentro de las cosas, pues le queda así. Tiene esa forma. Entonces, este está bonito, es el sur. Ok. Por supuesto que las representaciones pues tienen el mismo aspecto, ¿no? Van a tener un espacio vectorial aquí, otro espacio vectorial acá, van a tener transformaciones lineales por cada
por cada Camino. arista, por cada camino que tengan. Y entonces, donde llevan el registro de que se anuló, es precisamente en estas composiciones, ¿no? Estas composiciones van a dar 0. Ok. Ejemplos de esas, de ese tipo de representaciones, pues serían representantes de clase de los módulos proyectivos, ¿no? Asociados al álgebra. Entonces, por ejemplo, esta que tiene aquí copias de K y tiene como transformaciones, multiplicar por 0, multiplicar por 0, multiplicar por 1, pues esto se corresponde con el proyectivo del primer simple, que es cubierta proyectiva del primer simple. Y si lo pongo así, dos copias en cada uno de los vértices de K, tomo estas transformaciones lineales, entonces obtengo el segundo proyectivo. ¿Vale? Y esta es una de las razones, creo yo, por la que ellos eligieron para estudiar esa categoría. Si se fijan, la dimensión sobre el campo que tienen estos, la dimensión que tienen como espacio vectorial P1 y P2, pues es 2 y 4. Y entonces eso quiere decir que si algo tiene una resolución proyectiva finita, pues tiene que tener a fuerzas dimensión par, ¿no? Entonces, si ustedes se topan aquí con una representación en que la dimensión sea impar, ese tiene que tener dimensión proyectiva infinita. En ese aspecto, pues, está cómodo. Y por supuesto que homomorfismos, un lambda 1 homomorfismos entre los módulos correspondientes, pues aquí es una pareja de transformaciones lineales, de tal manera de que todas las rutas conmutan, ¿no? Entonces, f t beta tiene que ser lo mismo que t' beta g, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones para los ejemplos, ¿no? Entonces, lambda 0, lambda 1, y sus morfismos son, digamos, los ejemplos que voy a estar usando generalmente. Lambda sin subíndice es una R álgebra de arte, es un contexto más general. Ok. Y bueno, recordar que pues a uno, en principio, lo que le interesa cuando está hablando de representaciones, pues es conocer, lo que está uno tratando de hacer es clasificar los módulos, entonces tiene que clasificar las representaciones, y entonces tiene una conducta muy amable en lo que son los que tienen dimensión finita, los que son finitamente generados, porque en principio, para entender cualquier módulo, pues lo único que tengo que hacer es entender o clasificar quiénes son los inescindibles, porque todo módulo finitamente generado se va a escribir como una suma directa de inescindibles, y los inescindibles tienen un isomorfismo local, y esta descomposición única se logra en la isomorfía, y entonces las cosas son así, ¿no? Lo que yo quiero entender para entender los módulos es las representaciones inescindibles. Ok. Ahora, perdón. Entender las representaciones inescindibles, pues no es todo lo que hay por entender. Hay otras cosas sutiles, ¿no? Por ejemplo, entender los inescindibles o tener una clasificación de los inescindibles, en principio no me da toda la información que me gustaría sobre resoluciones proyectivas, ¿no? Sobre dimensión. Y si uno ha intentado hacer cosas de prerradicales acá, pues ve que también los prerradicales en general, o bueno, el conjunto de la clase de prerradicales es bastante delicada en algún sentido, lleva más información que lo que ocurre con los módulos, y eso pues a lo mejor lo puedo reflejar un poco en este ejemplo. Entonces, pues recordar, ¿no? Si tengo lambda 0 módulos y tengo un homomorfismo entre ellos, entonces lo que quiero mencionar pues es que existe un funtor que manda cosas de aquí para acá, ¿no? Del ejemplo así, en el ejemplo en el que voy a tomar pinzas y voy a torcer este camino y lo voy a pegar acá. Entonces el funtor pues lo que hace es, como decía, se toma a U, se toma este camino, lo dobla, lo pasa para acá y se trae a la F, ¿no? Y entonces,
se convierte en esta representación. Y uno hace las cuentas y ve que en efecto esto es una representación. Y se porta de un modo bastante agradable porque pues si este es inescindible, entonces este es inescindible. Si estos dos son isomorfos, entonces de los que provienen son isomorfos, etcétera, ¿no? Y claro, el funtor es fiel. Entonces, pues tiene un montón de propiedades buenas. Y también es denso en la cuestión de cubrir las clases de isomorfía de los inescindibles del de llegada. Lo único que es distinto, o sea, quiero decir que si yo empiezo aquí con V y W', entonces, si me tomo como U el kernel de las transformaciones de acá, entonces puedo generar de ahí una descomposición, y esa descomposición entonces ya tiene una preimagen, ¿no? En la otra categoría. La única cosa es que mientras que aquí sí va a haber un 0, los morfismos que hay entre estos dos en general, aquí tienen libertad. Aquí puedo poner yo lo que quiera y voy a obtener un homomorfismo aquí que no proviene de un homomorfismo del otro, ¿no? Es decir, el funtor no es pleno. Y es en ese pedacito donde se esconden las cuestiones de la dimensión proyectiva y ese tipo de cuestiones, ¿no? Tal vez la delicadeza de los radicales. Entonces, uno entiende un montón de cosas en el momento que sabe quiénes son los inescindibles, pero bueno, no lo sabe todo. Ah, bueno, sí, y para que esto funcione muy bien, pues hay que quitar de acá la clase de uno de los simples. Ok, bueno. Ahora, retrocediendo un poco al asunto de las cuestiones de resoluciones y filtraciones, ¿no? Que es parte de las herramientas con las que estudia uno los módulos. Entonces, si yo estoy trabajando en lambda sub 0, en la categoría de módulos asociados al álgebra lambda sub 0, que es la que se corresponde con el Carcaj que tiene esta forma, ¿no? Para que no se nos olvide. Pues una cosa simpática es que siempre va a haber una filtración canónica de 3 pasos. Bueno, o sea, nomás numerándolos, considerando nada más los que están arriba, los que empiezan con su índice mayor que 0. Y esa filtración, pues son de submódulos de M. Entonces es muy simpático porque pues decía que todas las representaciones aquí las puedo escribir como de esta forma. Entonces empiezo con una representación arbitraria, tomo U, V, W, tomo las transformaciones que los conectan. Y si yo me olvido de estas dos y pongo aquí un 0, pues me quedo con esta. Esta se puede ver que es es una representación. Si quito W y aquí pongo ceros, me queda otra representación. Y lo que se puede ver, pues es que esta es una subrepresentación de este, es un submódulo, y este es un submódulo de este, ¿no? Es simplemente que aquí los diagramas conmutan de una manera muy clara. Entonces siempre está esta, para cualquier módulo, sin importar que se haga. Y entonces esas filtraciones tienen una propiedad que también es simpática. Cuando me refiero al simple de índice sub 0, pues me refiero a esta representación, ¿no? Entonces, en efecto, pues es uno de los simples, uno de las 3 clases de isomorfía simples asociados a los módulos, ¿no? Sobre lambda sub 0. Este sería S sub 1 y este sería S sub 2. Si yo hago los cocientes, pues me fijo que se ve, de aquí, N sub 1, se ve como la sumatoria de copias de S sub 0. Y los demás se ven como copias de S sub 1 y S sub 2. ¿No? Esta es la sucesión exacta corta, ¿no? Y checo qué es lo que queda, ¿no? Y aquí quedan copias de S sub 2. Y en este caso, pues me quedan copias de S sub 3. Y pues eso. Esa es la filtración. Esa es el acomodo. Y esa filtración existe
precisamente por la forma que tiene, aún con todo y esta relación, este cociente que va a estar aquí, el hecho de que tenga esta forma, este orden, si me permiten decirlo así, esta estructura que tiene, el orden parcial que tienen las flechas, eso es lo que da origen a aquella cuestión. No, disculpa, ¿no podría hacer la filtración en la otra dirección? O Es, sea, primero olvido no, del lado no, derecho. porque los morfismos, bueno, por ejemplo, lo que tendrías que hacer acá es tomar W sub 0, ¿no? Y entonces, en general, cuando tengas aquí W sub 0, lo que vas a tener es, piensa que la flecha va para arriba. Entonces, W va a ir de aquí a 0, y luego estos caminos, pues van a dar 0. Si este camino no es 0, y luego aquí tienes la identidad, entonces no va a conmutar el diagrama, y entonces no va a ser un morfismo. Ok. Entonces, por lo general, no tienes la otra filtración. Puedes tenerla, puede ocurrir, pero en general no la tienes. ¿Va? Digamos, esta dirección de M sub 1, M sub 2, M sub 3, esa es la segura. Esa es la que siempre hay. Ok. Entonces, y entonces, pues, esas filtraciones además me permiten ver que tienen esta conducta en términos de las extensiones en lambda sub 0, los simples, ¿no? Entonces, los simples consigo mismo tienen extensiones 0. Ese 0 con ese sub 1 es 0, y ese sub 1 con ese sub 0 es distinto de 0, ¿no? En este acomodo, pues es 0, y en el opuesto es distinto de 0. Y bueno, los dos son 0, ¿no? Porque están, digamos, para que este ajuste con pues falta algo en medio. Está demasiado lejos. Y este acomodo, esta estructura, digo, no surgió, me imagino que no surgió de allá, pero digamos, esa es la motivación que quiero para la noción de sistema homológico. Precisamente esta conducta que se está mostrando, que se está exhibiendo con respecto a las extensiones. Bueno, no he puesto lo de los homomorfismos, pero bueno, los homomorfismos entre simples que no son isomorfos son 0. Esta conducta es precisamente la que quiero que se refleje en los sistemas homológicos. ¿Vale? Y es que esa conducta es en algún sentido la generalización de lo que está haciendo el Carcaj. El Carcaj, las cosas, las flechas están organizadas, no tienen ciclos, en lambda sub 0 y en la KDQ de la que proviene. Y entonces en ese acomodo, ese hecho de no tener ciclos, ni de tamaño 1 ni más grandes, es lo que hace que esté uno seguro de que pasan estas cosas y que está la filtración. Entonces, si no tengo un Carcaj, la generalización de esas ideas es trabajar precisamente con esto. ¿Va? Entonces, ahora sí, déjenme, espero que me crean que les parezca aquello como motivación de la idea, aquellas cuestiones con los Carcajes. Y entonces, pues déjenme voy a la noción de sistema homológico y módulos filtrados, ¿no? Ok. Entonces, para definir un sistema homológico, pues lo que se va a considerar va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en lambda mod, ¿no? O sea, necesito una R álgebra ambiente, y siempre voy a estar considerando, al menos en esta plática, siempre voy a estar considerando cosas que son finitamente generadas. Y voy a considerar, o se va a usar un conjunto, aquí va a ser finito, pero se podría hacer más general, un conjunto finito pero ordenado. Entonces, pues básicamente lo que se está diciendo cuando se dice que es preordenado es que lo que se tiene allí es una relación reflexiva y transitiva. ¿Sale? Entonces, es todo lo que tiene. Ese es el conjunto con el que se van a acomodar algunos inescindibles que nosotros elijamos. Esos inescindibles pues van a estar agrupados en el conjunto delta, y pues simplemente lo que voy a hacer es que por cada elemento de omega, pues voy a elegir
una clase de isomorfía distinta de inescindibles, ¿no? Que es esta condición que está aquí. Yo cambio de subíndice, cambio de clase de isomorfía. Luego viene la cuestión del orden, que es precisamente que el orden tiene que estar expresando o tiene que estar relacionado con lo que ocurre con los homomorfismos y con las extensiones. Entonces, si hay homomorfismos de este en este, entonces necesariamente estos están relacionados. Si hay si tiene si está la pareja en la relación y es puede ser, tiene que estar menor o igual, ¿no? Tiene que estar relacionado con este y podría ser que omega prima sea menor o igual que omega, ¿no? Pero este es el que puedo asegurar. Ok. Ahora, al revés no, ¿no? Si ocurre esto, no necesariamente tiene que ser distinto de cero, como se mostró en el ejemplo. Bueno, todavía no se ha mostrado, ahorita lo veo en el de abajo. Pero no tiene por qué ser distinto de cero. Si tomo las extensiones y entre estos dos, en este acomodo, no es cero, entonces se cumple una de las relaciones, tiene que cumplirse la otra y la otra está prohibida. Y pues la manera más cómoda de decir esto, pues es que omega es estrictamente menor que omega prima. ¿De acuerdo? Ahora, si omega es estrictamente menor que omega prima, eso sí, lo vimos en el ejemplo, en la situación, en lo que estaba usando para motivar esta definición. Si se da esta desigualdad, pues no tiene por qué ser distinto de cero, puede ser cero de todas formas. ¿Ok? Bien. Entonces, pues ejemplos, ¿no? Precisamente lo que mostramos hace rato es un ejemplo. Mi conjunto finito, pues serían los vértices 0, 1, 2. El orden que conviene precisamente para que las cosas cumplan lo que se pide en el cuarto axioma es este orden, ¿no? Es el opuesto al natural. Y precisamente los integrantes, los elementos del conjunto delta, pues son los simples. ¿Vale? Ahora, en principio, pues toda R álgebra de Artin tiene un sistema homológico. Uno que es trivial, que digamos en algún sentido es un ejemplo extremo opuesto a pues toman el conjunto completo de representantes de clase isomorfía de proyectivos inescindibles, de lambda, y los subíndices, ¿no? Simplemente lo numeran. El orden que van a dar es que todos son menores o iguales a todos, ¿no? P sub 1 es menor o igual que P sub A es menor o igual que P sub 1, P sub I es menor o igual que P sub J, P sub J es menor o igual que P sub I. Entonces, como son proyectivos, pues justo funciona bien para la parte de las extensiones, ¿no? Como todas son cero, entonces no me veo forzado a que ninguno sea estrictamente menor que otro. Y pues, como todos están, todos son, digamos, tienen la misma jerarquía, entonces no importa qué homomorfismos haya entre ellos. Entonces, se tienen estos como extremos, ¿no? Este es el sistema homológico trivial, y estos, acá es donde empieza uno a cargar información, ¿no? Ok, ahora, el asunto de las flechitas y los lazos sí impacta en qué tipo de sistemas homológicos o qué módulos puede uno conseguir para el sistema homológico. Notemos de la definición que en el momento, o sea, si yo veo los módulos de una cierta real álgebra de Artin, quiero construir un sistema homológico. Y entonces, pues, la primera cuestión con la que me topo es sus autoextensiones tienen que ser triviales, ¿no? Entonces, hay un montón de módulos que en general ya no entran. Y, y luego tengo que tener este orden, ¿no? O sea, no puedo tener bichos que tengan sucesiones exactas no triviales con estos dos así y también
en el orden opuesto, ¿no? Eso no lo puedo tener por este axioma. Entonces eso me limita bastante en el tipo de módulos que puedo considerar. Y entonces me voy al ejemplo de lambda sub 1, que era el que está relacionado con los estudios de Iguses, Malo y Todorov. Entonces, pues un ejemplito simpático, pues es el que se constituye por este proyectivo y este simple. Son el primer proyectivo aquí y el segundo simple aquí, ¿no? Estoy repitiendo letras, pero bueno, dependen del contexto. Entonces, pues puedo hacer la talacha y ver que los homorfismos de aquí para acá son 0, de aquí para acá no son 0, las extensiones en esta dirección son 0 y en esta no son 0. Entonces, una vez que tengo todo eso, pues ya sé que estos constituyen un sistema homológico si elijo este orden, ¿no? Es decir, 1 es menor o igual que 1, 2 es menor o igual que 2, y 2 es menor o igual que 1, ¿no? Entonces otra vez lo acomodé al revés, intencionalmente. Ok, entonces, este sería otro ejemplo de sistema homológico. Y insistir, mientras más lazos y más tenga el álgebra, más se complica, ¿no? Están encontrando los módulos para los sistemas homológicos, para conformar sistemas homológicos. Ok, entonces una de las cosas que nos interesa estudiar con los sistemas homológicos son los módulos que tienen una delta filtración, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos bichos de aquí en alguna forma los trabaje uno como si fueran módulos simples, ¿va? Entonces, una de las cosas que me interesa estudiar, pues es esta categoría. Una vez que yo establecí un sistema homológico, me interesa la subcategoría plena de los objetos que tienen una alta filtración. Con eso lo que quiero decir es que tengo esta sucesión de submódulos y de tal manera que los cocientes se corresponden con algún objeto en delta, ¿no? Alguno de los deltas sub omega. Y claro, el delta sub omega pues depende de quién es el cociente que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, los que tienen una filtración así, pues son los que se conocen como módulos filtrados y son los que uno quisiera estudiar. Son los que tienen propiedades, pues de los que se pueden obtener resultados, ¿no? Y entonces, pues esta categoría claramente es cerrada bajo isomorfismos, es cerrada bajo extensiones, ¿no? Nuestro buen amigo el teorema de la correspondencia biyectiva. Y pues como uno permite que t sea igual a 0, pues también están los objetos 0. Entonces, este es el tipo de bichos que uno quiere estudiar. Y también a uno le podría interesar estudiar esta generalización de los módulos filtrados. Déjeme llamarle filtrados extendidos. Y es la misma noción, excepto por un detallito. El detallito es que estos cocientes, ahora no van a ser, no necesariamente son isomorfos a uno solo de los inescindibles, a un delta omega, sino pueden ser isomorfos a sumas directas de copias de los elementos de delta, ¿no? Entonces, por supuesto que contienen a los filtrados originales, pero digamos, esto es más amplio, ¿no? Bien. Ahora, una observación a este asunto es que si este cociente es suma directa de copias de los deltas, entonces los puedo agrupar en bloques de sumas, ¿no? Como es isomorfo a la suma directa, pues isomorfo a la suma directa sobre un subíndice de los de un tipo, suma directa a los subíndices del otro. Y entonces, pues la observación es que esta definición pues también la pude haber cambiado por una en la que cada cociente sea sumas directas de uno solo de esos, inescindibles, ¿no? Ok. Entonces, esas son las definiciones. Los ejemplos, en ese sentido, aquí es donde se ve que
que son casos extremos, los ejemplos mostrados al principio. Entonces tenía lambda sub 0, tenía este conjunto que aquí es un orden total, pues en particular incluye el caso de ser preordenado, y digo, es un caso particular de ser preordenado, y tengo estos inescindibles. Y entonces, si me pregunto, vimos la filtración, ¿no? Hicimos la filtración. Entonces, si me pregunto quiénes son los filtrados de la primera definición, pues son los lambda cero módulos finitamente generados. Y si me pregunto por los filtrados extendidos, como se vio en el ejemplo, son todos, ¿no? Entonces, en este caso, los filtrados son todos. Si me voy al otro ejemplo, entonces, los filtrados en cada cociente, pues lo que van a tener va a ser un proyectivo. Y entonces eso quiere decir que se descomponen los diferentes cocientes, y entonces pues no estoy generando realmente nada. Lo que voy a obtener o sea, nada nuevo, ¿no? Solo los proyectivos con los que comencé. Y entonces en este caso, pues los filtrados para este ejemplo, pues van a ser los lambda módulos proyectivos finitamente generados, y los extendidos, pues se van a corresponder con todos los lambda módulos. Ok. Y en este ejemplo del caso, en el ejemplo IST, se puede ver que se tiene para este inyectivo que está asociado al segundo simple, se tiene esta asociación exacta, y entonces los filtrados son sumas finitas de copias de estos. Los filtrados extendidos, pues son sumas directas de estos, ¿no? Posiblemente con una cantidad arbitraria de copias. Ok, entonces esos son los tipos de módulos que queremos estudiar, de los que se quieren saber cosas. Y entonces, pues lo que yo quisiera platicarles, digo, tiene un montón de propiedades, y entonces hay una lista muy grande de artículos, y está la referencia principal, ¿no? Que viene haciendo, que es el artículo de Octavio, Corina y Chan Chan. Entonces hay un montón de cosas. Pero, pues como esto es una plática, digamos, de tarde de café, entonces déjeme platicarle un poco unas ideas y solo un resultadito, ¿no? Solo una propiedad. Bien, entonces para esa propiedad, pues déjenme platicar de algo que a mí siempre me pareció muy simpático, ¿no? Me refiero a que los naturales tienen, o si prefieren pensarlos como los enteros positivos, tienen un orden, ¿no? El orden natural, que es simplemente que pues, el 1 es menor que el 2, menor que el 2 es menor que el 3, etcétera, ¿no? N es menor que N más 1. Y esa es una manera ese es un orden que tienen. Pero otro orden que le podemos asignar es el orden divide A, ¿no? Y entonces puedo decir que N es menor o igual que M, si solo si N divide a M. Entonces, pues vemos que es un orden parcial, entonces con ese orden, pues tengo un conjunto parcialmente ordenado. Y bajo ese orden, pues lo que me puedo preguntar es, ¿cuál sería una manera cómoda, una manera agradable de visualizar cómo están ubicados, cómo se establecen los enteros? Y entonces, me parece que la manera más cómoda es poner al 1, luego poner a los primos, luego poner a todos los que son productos de 2 primos, de 3, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, todos son mayores o iguales al 1, el 1 es un mínimo en ese acomodo, pero los que están aquí, además, pues los que son menores que ellos, los que tienen esa relación de orden, están en este escalón. Y estos, pues los únicos que tienen abajo, pues son el 1. Y así sucesivamente. Entonces es un acomodo muy natural. Y el comentario es que no necesito, si considero el principio de extensión de orden, pues aquí podría yo generarme varios órdenes totales, pero esos órdenes totales no me van a aportar información adicional. Esta es la información buena que necesito. Y entonces, una forma de acomodarlos, una forma de ver el escalón que les toca, tal vez sintetizar un poco la información que contiene el orden, pues es definir una especie de función altura, ¿no? Que ahí es donde está el nombre, ¿no? Entonces, pues la altura de
déjenme ponerla como 0, porque no tiene factores primos. Luego, si considero una factorización de estos, esta altura sería 1 porque hay un factor primo, y así sucesivamente, ¿no? Las alturas se van a corresponder con la cantidad de factores que hay. Y eso va a quedar bien, ¿no? Si un número divide a otro, entonces su altura es estrictamente menor. Bueno, si lo divide estrictamente, ¿no? Si n es distinto de m y lo divide, entonces su altura es estrictamente menor. Y si se tiene esta estricta, entonces pues m' no divide a n', ¿no? Entonces, no lleva toda la información la h, pero lleva la suficiente. Ok, entonces eso viene a cuento porque si pienso en un conjunto parcialmente ordenado en general, podría aquí definir una cosa como que sean artinianos y etcétera, otras condiciones, pero si lo considero en un caso finito, pues todo es muy rápido, ¿no? Entonces, hago la misma idea que acá, nada más piensen que no está el 1. Y entonces, lo que se hace es, en ese orden parcial, tomo los que son mínimos, los que son minimales, perdón, y a esos les asigno como valor de h, 1. Luego, me va a quedar un nuevo poset una vez que quite los minimales, y entonces en este nuevo poset, a los nuevos minimales le voy a dar la altura 2. Los quito. Y en el siguiente poset me van a quedar tus minimales, y van a tener altura 3, y así sucesivamente. Y como es finito, pues tengo que terminar. Entonces, esa es esa manera de numerarlos, de asignarles un número, eso es a lo que me estoy refiriendo con una función altura. ¿Ok? Y eso sirve también para un conjunto finito preordenado. Si considero un conjunto finito preordenado, entonces, tomo la relación de equivalencia que es, este es equivalente a este si se cumplen las dos relaciones de orden. Pues cuando hago el cociente me queda un conjunto parcialmente ordenado, y el orden que se induce pues es precisamente el que se trae del preordenado. Entonces se porta bien. Y entonces pues la altura pues es nada más esta composición, ¿no? Esta tiene una altura que ya definí y solamente se la asocio de esta forma. Ok. Entonces, la cuestión principal con esas alturas es que registra lo que me interesa, ¿no? La conducta homológica. Entonces, precisamente si la altura de este es estrictamente mayor que la de este, entonces a fuerzas estos homomorfismos son 0, y si esta altura es mayor o igual a la de esta, entonces las extensiones son 0. Y como los deltas son, estos son finitamente generados, pues entonces tengo que estas desigualdades también implican que los homomorfismos de aquí para acá son 0, lo cual lo voy a utilizar para cuando utilice la idea de traza. Y si tengo esta desigualdad, entonces las extensiones entre estas cosas, aunque sean infinitas, de todos modos son 0. Y entonces, para eso le uso no conlleva más información la función altura, es simplemente un artificio para llevar la cuenta, tener una idea clara de la estructura. ¿Sale? Ok. Y entonces, pues les platico unos resultados, ¿no? O unas pruebas para ilustrar la idea de cómo se aplican estos contextos, estas técnicas, ¿no? Cómo se comportan dadas las propiedades homológicas. Entonces, empiezo con un módulo filtrado, extendido. Voy a pensar en el refinamiento por comodidad, en el refinamiento que mencionábamos hace un rato. Y entonces, pues básicamente lo que se afirma aquí es que puedo generar una nueva filtración en que las alturas que se corresponden con los inescindibles que aparecen en los cocientes, las clases de isomorfía, bueno, son diferentes clases de isomorfía, los que aparecen en los cocientes tienen alturas que cumplen con esta propiedad, ¿no?
puedo tener una filtración en que la altura va disminuyendo. No necesariamente estrictamente, pero hace esto. Y esa nueva filtración funciona también que pues aparecen los mismos en los cocientes. Es una forma de Jordan Helder, ¿no? Aparecen los mismos bichos en los cocientes. Eso es lo que significa esto de acá. Entonces, la idea es que si me topo en la sucesión con una terna en que las parejas de cocientes no cumplen la desigualdad que me interesa, entonces me voy a la sucesión que se obtiene de hacer el cociente por el elemento más chico de esa terna. Y como voy a tener esta desigualdad, entonces esta sucesión se va a dividir, ¿no? Aquí va a haber, es una suma, lo que va a haber en medio. Y como hay una suma, pues puedo elegir un sumando aquí adecuado, al que acá se llama n', de tal manera que al hacer los cocientes le doy la vuelta a los cocientes que tenía antes. Y pues ya, esa es toda la idea. Aplico otra vez la correspondencia biyectiva y entonces obtengo una nueva sucesión, una nueva filtración, perdón, en la que lo único que hice fue cambiar el de aquí, pero el resultado de ese cambio es que se intercambian las alturas de los cocientes con respecto a la situación previa. Entonces, pues nada más repito esa idea cuantas veces sea necesario, que es una cantidad finita de veces, y pues ya los puedo acomodar, ¿no? Y entonces está bien práctico porque entonces resulta que dado un bichito, un filtrado extendido, entonces yo le puedo construir una única filtración en que los cocientes se comportan de esta forma. Es decir, los cocientes que aparecen en la filtración son precisamente sumas directas de aquellos que tienen la altura de esa filtración, ¿no? Entonces, entre los cocientes que van a aparecer tienen altura, los Ws que van a aparecer tienen altura A. En el que sigue, este cociente va a tener altura A-1 y así sucesivamente. Va a ir disminuyendo. Entonces, la idea es básicamente que de esta de aquí, digamos, amontono, porque los que son de la misma altura no van a generar extensiones no triviales, van a seguirse dividiendo, entonces los puedo sumar directamente. Y entonces, de ese de ahí genero precisamente al menos una filtración como la de este enunciado, ¿no? Con esta propiedad. Ok. Ahora quiero ver que es única. Entonces, para ver que es única, pues lo que hago es, me imagino que hay otra filtración con la misma propiedad en los cocientes, ¿no? El cociente de entre pues es suma directa de cocientes donde las omegas tienen altura A. Y pues voy a definir simplemente pues la suma de estos, ¿no? Entonces, si la altura es A, entonces son todo, aquí lo que aparece es la suma de copias, son una copia de cada uno de los que tienen altura A. Si tengo A-1, entonces es el siguiente bloque, son los de A y A-1 y así, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a estar haciendo. Y la idea es que los homomorfismos, ya vimos que no puedo ir de alguien más grande a alguien más chico. De alguien más grande, que tiene altura mayor a alguien que tiene altura menor, los homomorfismos son 0. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, me tomo los homomorfismos de digamos, de C sub A, en M. Pues bueno, habrá. ¿Cómo se comportan? ¿Quién sabe? Pero hago el cociente entre W sub 2. ¿Sale? Y entonces, los que me quedan, M entre W sub 2, entonces tengo el homomorfismo que va de C sub A M. Y luego lo mando a M entre W sub 2. Y ese cociente tiene solo copias, es isomorfa sumas de copias de cosas que tienen altura 1. Entonces esa composición es 0. Entonces significa
que la imagen de los homomorfismos de C sub A, pues se queda en W sub 2 y en W' sub 2. Repito el argumento. Entonces, eso me dice que se va a quedar en la imagen, digo, se va a quedar en W sub 3 en una, la imagen de los homomorfismos, y el otro en W prima sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se tiene esto. Muy bien. Y entonces, pues lo que ocurre es que entonces la traza sobre esta filtración desde este módulo es precisamente el W sub A, pero pues resulta que eso es la traza de este submódulo sobre M, y resulta que eso es la traza de la otra filtración. Y entonces estos dos submódulos de M son iguales. Y como ya se imaginarán ustedes, una vez que hago esa argumentación, pues lo repito, ¿no? Lo hago cociente a cociente y hasta que voy viendo otra vez con el teorema de la correspondencia biyectiva, voy viendo que cada uno de los niveles son iguales. Y entonces esa filtración es única. Y entonces esta es una propiedad simpática, es la única que pienso platicar, entonces creo que no me estoy pasando demasiado tiempo, que es que si tengo un sistema homológico, entonces la categoría de los filtrados extendidos es cerrada bajo sumandos directos. Entonces lo que hace uno es, bueno, dice, me tomo un módulo acá y me imagino que se escribe como la suma directa de 2. Entonces, este está en los filtrados extendidos, estos dos, quién sabe. Y entonces, repito el argumento de hace rato. Bueno, una parte del argumento de hace rato. A este le asocio su filtración única, su H-filtración de esta forma. Y me acuerdo que es igual a la traza de esto en M. Y la traza va a ser igual a la suma de estas dos trazas, a la suma directa de estas dos trazas. Y entonces, bueno, ahí hay que trabajarle un poquito, pero entonces quiere decir que este es suma directa de los inescindibles que tienen altura A, y que este también, ¿no? Y entonces lo que se obtiene es que al menos en el nivel en la altura A, ya puse puse lo que sería el equivalente al M sub 1. Digo, al W sub A, pero para este y para este. ¿Ok? Y luego repito el argumento. Simplemente hago el cociente y veo que eso lo puedo replicar. Y entonces, una y otra vez, pues lo que estoy haciendo es ir construyendo módulos cada vez más grandes, cuyos cocientes tienen las propiedades que quería. Y entonces, eso lo que construye al final de todo el proceso es una H-filtración, tanto para M1 y para M2. Pero pues, si tienes una H-filtración, pues tienes una filtración de las que te caracteriza como elemento de acá. Y entonces, los sumandos directos, M1 y M sub 2, también son filtrados extendidos. Y bueno, pues la idea era platicar un poco esa argumentación, ¿no? Es decir, dar un poco la idea de cómo es uno de los argumentos que se utiliza aquí y, y dejar el saborcito, ¿no? De qué es lo que se hace en este contexto. Y entonces, bueno, no demasiado tarde, pero más o menos, ¿no? Dentro de horario, eso sería lo que en ese momento tengo para platicar. Bueno, Muchas agradecemos gracias. a Efraín su presentación. Muy buena plática. Y pasamos a las preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios? Sí, yo tengo bueno, ahora tengo otras preguntas. Adelante. Bueno, mi primera pregunta era, ¿cuál era el bonus track que nos ibas a dar? No, el bonus no lo iba a dar. El bonus es Okay. por si había una pregunta en ese sentido, pues Okay. tengo
el recuento de las otras propiedades, un resultadito que es muy útil porque permite convertir las cuestiones de los sistemas homológicos en unas cosas que se llaman álgebras, bueno, en una certificación preestándar de un álgebra y un ejemplo, ¿no? Y otras cosas. Pero bueno, eso es nada más por los nervios, ¿no? No va a ser que me pregunten algo así, no estoy yo suficientemente preparado. Ok, bueno, muchas gracias, Efren. Bueno, si alguien desea compartir o preguntarte dónde puede consultar esto, supongo que te pueden escribir, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, perdón. Adelante, adelante. Discúlpame, siempre te interrumpo. Mi segunda pregunta es, ¿ves que nos hablaste de la función de tipo altura? Sí. Que dado el preorden, le estás asociando la asocias un número natural, ¿no? Entonces mi pregunta era la siguiente. Entiendo que los sistemas homológicos son generalizaciones de los módulos delta y también de los sistemas estratificantes, ¿no? Ajá, de los estándar, sí, de los módulos estándar. Sí. De los que nos habló Corina en su plática, y ella nos contaba cómo dos órdenes distintos, un conjunto de números naturales, pues te daban lugar a sistemas estratificantes distintos, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta va en el siguiente sentido. Como definiste las funciones de tipo altura, mi pregunta es si es posible a través de las funciones de tipo altura discernir cuándo dos preórdenes distintos o te van a dar lugar a sistemas estratificantes que sean distintos, o si no lo han... Algo de información lleva la altura, ¿no? En este ejemplo, pues la altura de este sería 1, de este sería 2, o bueno, la altura de este sería, asociado a este sería, estoy al revés, perdón, la altura de este sería 1, 2 y 3, ¿no? Y entonces me dice que están totalmente ordenados. Y en este de acá, la altura para todos sería 1, ¿no? Entonces sí lleva algo de información, pero no te dice, no te dice todo lo que tú quisieras saber, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un sistema homológico, entonces uno de los resultados bonitos de este artículo que mencionaba de Corina, Octavio y Chan Chan, es que construyen precisamente unas sucesiones en las que las tienes de los lados, ¿no? Entonces tienes el inescindible, tienes un ex proyectivo y tienes un kernel adecuado que está entre los filtrados. Y entonces cuando tienes esa sucesión, eso se comporta como un sistema estratificante. Entonces en principio lo tienes vinculado, ¿no? Y puedes desarrollar mucha teoría a partir de ello. Pero eso es como propio de los axiomas elegidos, ¿no? Eso lo tienes a partir de los axiomas que se eligieron. Entonces, más que eso, no creo que la función altura te pueda dar mucho, ¿no? O sea, sí te puede distinguir entre estos ejemplos de una manera muy, muy clara, pero ya ejemplos más complicados no creo que pueda decir suficiente. Bueno, Creo. muchas gracias por tu comentario. Y mi segunda pregunta era, si al ser una generalización de los que nos dan los sistemas homológicos de los filtrados por los módulos buenos, si estos sistemas homológicos, en cierto modo te pueden dar información extra sobre la álgebra, además de la que, por ejemplo, los módulos buenos te pueden dar, o que creo que estaba relacionado con lo que venía en el bonus, mi pregunta. Sí, precisamente puedes obtener cierta información al respecto. Una de las cosas que hacen, aunque realmente yo no lo he leído suficientemente, me parece que tratan, por ejemplo, de resolver o avanzar en la conjetura finitística. Otra vez el artículo de referencia tiene cosas así. A partir de información que puedes obtener sobre ciertos sistemas homológicos, ¿no?
Entonces, a partir de ellos, pues puedes ver si tienes cotas para ciertas resoluciones proyectivas correspondientes al álgebra. Entonces, sí hay información que puedes obtener en la estrategia usual, ¿no? A lo mejor el sistema homológico es algo más chico de la categoría de módulos, pero aún así conlleva cierta información que te permite decir algo sobre el álgebra original, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, ¿qué tantas cosas se pueden hacer? Bueno, ahí depende mucho de la teoría que se está desarrollando, ¿no? Digamos, yo ahorita lo que he estado haciendo es más bien ver cómo se comportan los filtrados y ver lo último que hicimos, que ese es un trabajo en colaboración con Leonardo Salmerón y Raimundo Bautista, pues es ver que los filtrados eh, eh, tienen tipo de representación. Entonces puedes hablar de mansedumbre y salvajismo, para cuando el caso del campo algebraicamente cerrado y la K-álgebra lambda es una K-álgebra, entonces sí tienes ese tipo de propiedades. Y entonces eso, lo que debería ocurrir es que luego te permita llevar información adicional. Pero digamos, yo voy un poco en esa dirección hasta ahorita, ¿no? Bueno, muchas gracias, Efraín. Y una última pregunta, ya pues, con eso terminaría. Adelante, Perdón adelante. por mi boche de preguntas. ¿Ves que al inicio mencionaste los prerradicales? Entiendo que es Ajá, lo que has trabajado con Rogelio y Silvia. Entonces, ajá. me surgió una pregunta que quizás es muy sencilla, pero ves que como tienes los sistemas homológicos, o en particular los sistemas estratificantes, mi pregunta es, si cuando aplicas un preradical, o lo aplicas a cada módulo, si la clase de módulos que obtienes al aplicarle el preradical a los que tienes en los filtrados y te vuelve a dar un sistema homológico. ¿Sí se entendió mi pregunta? Sí, pero creo que la respuesta es no lo sé. No lo he intentado. Ok. Bueno, me surgió esa pregunta, si los predicales preservaban ese tipo de propiedades. Pero bueno, Yo, era mi yo, pregunta. yo me imagino que no, ¿no? Porque justo cuando estuve ahí, cuando tuve la oportunidad de colaborar con Rogelio y con Silvia, para mí el primer enfoque, o sea, lo que vimos fue que ya ves que ellos, una cosa que les interesa es que si los prerradicales son una cantidad tal que les puede corresponder un conjunto, o son tantos que les corresponde una clase, ¿no? Sí, ¿bajo Y qué entonces, condiciones, no? ajá, Ajá. ajá. Y entonces, para álgebras, para acá, para acá álgebras, lo que se vio fue que eso está relacionado en alguna medida con el tipo de representación. Y entonces, si el tipo de representación de la álgebra es finito, entonces es un conjunto, ¿no? Ok, Y en ok. ciertos casos vimos que si el tipo de representación, o sea, si el tipo de representación es infinito, entonces era una clase. Y no lo terminamos, ¿no? O sea, no sabemos si es un sí, solo sí, Siendo ¿no? Ok. abierto, ¿no? Ajá, pero el asunto es ese que los prerradicales resultaron ser bastante, eh, son unas estructuras más delicadas, por decirlo así, ¿no? Y entonces cada vez que yo les quería aplicar, no sé, técnicas estándar de algoritmos de reducción, entonces algo se destruía y ya no tenía control sobre el preradical. Ok. Y entonces intentaba otra cosa y de repente no estaba seguro qué había pasado con el proceso que había seguido. No sabía si de repente los había convertido de clase a conjunto. Y entonces, pues eso se quedó allí. En principio, la intuición dice que debería ser muy sencillo ya terminarlo, pero no sé si a Rogelio y Silvia ya se les haya ocurrido cómo o a alguien más. A mí de momento todavía no. No. Todavía no sé cómo cerrar esa cosa y es así como, ¿no? Se siente que tiene que ser cierto, pero no lo sé. Todavía no lo sé. Parece que todavía hay mucho tema de diversión, ¿no? Sí. Y es que fue muy divertido la colaboración. Esa colaboración se dio porque Silvia estaba exponiendo en el Congreso de homenaje a
a Humberto Cárdenas, y entonces empezó a ligar los temas, ¿no? Y entonces, de esas veces que entiende uno la charla, y luego se acerca así con su timidez y dices, yo creo que podría ayudar un poco, y entonces ya empezamos ya me dieron, ¿cómo se llama? Me dieron cobijo, ya me aceptaron ahí, y empezamos a trabajar, y de repente era muy simpático, porque herramientas que yo tenía como extensión del campo base, entonces teníamos que ver cómo se aplicaba acá, y entonces resultaba que el argumento correcto pues era pensarlo como adjunción de funtores, y entonces para eso ya tenía un montón de cosas Rogelio, y entonces podíamos trabajarlo. Estuvo muy divertido, fue muy divertido, realmente estuvo muy agradable ese rato que estuvimos colaborando. Entonces, todavía muchas preguntas por resolver. Muchas gracias, Efren. Un gusto. Bueno, eran mis preguntas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues agradecerte, Efren, muy interesante, muy interesante. Gracias. Pues Cosas diferentes. ¿Mande? No, que son cosas diferentes. Se trabajan en tantas cosas en matemáticas. Sí. Porque digo, hay cosas similares, pero desde luego las técnicas y las cosas son diferentes, ¿no? O sea, hay cosas que se parecen, pero otras no se parecen en nada, ¿no? Sí, una cosa que a mí siempre me pareció muy simpática, hace muchos años, casi en otra vida, yo apoyaba a un médico inmunólogo en algunas cosas que hacía, y entonces me hacía muy simpático porque yo iba a las conferencias de sus colegas y entendía casi todo, porque la parte complicada, lo más difícil, generalmente estaba en el laboratorio, pero entonces te platicaban, el resultado de lo que hicimos en el laboratorio fue tal, y entonces la pasaba uno re bien en los seminarios de ellos, ¿no? Porque entendía uno casi todo. Y luego de repente te pasas a los seminarios de matemáticas, y a veces, la verdad, yo todavía, hay muchas pláticas en las que me quedo cuando dan la lista de definiciones, espero que no haya ocurrido eso el día de hoy, ¿No? después de que después de que dan esas definiciones, yo estoy así chispas. ¿Y dónde estaría un ejemplo? ¿Y dónde podría encontrarme una idea así? Y de repente dicen, gracias, ¿no? Es lo que quería platicarles y ya no me enteré, ¿no? De qué iba. Entonces me llama mucho la atención que es muy distinto, ¿no? En cada, cómo ocurren cómo la dificultad de un tema en matemáticas está totalmente enfrente, está inmediato, y en otras disciplinas, pues puede estar un poquito escondido, ¿no? Entonces, eso se me hace muy simpático. No, pero hay puentes, ¿no? Hay puentes Sí, que las digan, hay cosas comunes, ¿no? Hay cosas comunes que sí se alcanzan a ver. Y no, en efecto, para mí fue muy rica tu introducción, ¿eh? Estuvo muy bonita, Okay. muy didáctica. Okay. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Era la idea, ¿no? Que un poco como regresar el favor de aquella conferencia de Silvia y decir, miren, estas ideas están aquí y si a alguien le interesa, a mí me gustan esas ideas, ¿no? Claro. Pues no sé. Bueno, Sí, pues muchas gracias, Efren, nuevamente por acompañarnos en el seminario. No sé, Marlisha o María José, ¿algún otro comentario final? No. Para despedirnos siempre les pido su screenshot del recuerdo. Ok. Le pedimos a Efren que apague que deje de compartir. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Y bueno, ¿trabajan juntos, Corina y tú? Pues yo espero en algún momento poder llegar con Corina y decirle, mira, ahora sí tenemos una herramienta que les va a interesar, que te va a interesar. Todavía estamos armando antes de llegar a hacer ¿cómo se llama? La invitación muy formal. No, esto está muy interesante, Fran, esto está muy, muy interesante. Pues qué bueno, entonces va por buen camino, ¿no? Por muy buen camino, sí. Excelente. Pues sí, pues los mejores éxitos para que haya muchos resultados buenos y muchas satisfacciones profesionales y personales.
Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Lisbeth Sandoval Miranda y en nombre de Yuriko Pitones y María José Arroyo Paniagua les agradecemos su presencia y los esperamos en la siguiente sesión de las tardes de Café y Alcohol. Hasta luego.